noches, queridos amigos. Qué alegría estar nuevamente con cada uno de ustedes en este hermoso evento, seminario sobre la historia de la Iglesia Adventista. ¿Cómo te encuentras, Mayde? Yo estoy muy contenta, muy feliz porque muchos de nuestros amigos que nos están viendo a través de las plataformas de las redes sociales tienen un solo interés, de poder conocer las historias de las universidades adventistas y pioneros adventistas. Estamos muy contentos de poder empezar este programa junto a todos ustedes, queridos amigos, y pues un saludo cordial desde aquí, desde la Universidad Adventista de Bolivia. Así es, queremos darles un saludo a los diferentes campos que están presentes en esta noche. Tenemos a la Misión Boliviana Occidental del Sur. También nos está acompañando la Misión Boliviana Occidental del Norte. También tenemos a la Misión Boliviana Central. Y también a la Misión Boliviana, a la Misión del Oriente Boliviano. Así es, queridos amigos, sean bienvenidos cada uno de ustedes a este programa. También, antes de empezar, queremos promocionar, queridos amigos, queremos invitarles a que cada uno de ustedes pueda dar un like ahí a la página de web que tenemos ahí en Facebook, Centro de Estudios y Memoria Adventista. Busca en tu Facebook, entra a tu Facebook en este momento, Centro de Estudio y Memoria Adventista, donde estamos transmitiendo también de la misma manera en vivo. Envíanos tus saludos. Así es, denle like, les invitamos para que puedan seguir la página y así mismo, como el día de ayer lo hemos estado anunciando, para que ustedes puedan tomarse una foto con el director de iglesia, que es el más antiguo, ¿no es cierto?, el pionero del club de su iglesia, y así mismo ustedes puedan tomarse una fotografía y puedan etiquetar a la página del CEMAT, ¿verdad, Omar? Así es, queridos amigos. Bien, de esta manera empezamos y arrancamos este seminario que estaremos precisamente con la historia de la Universidad Adventista del Plata de Argentina. Así es, nos vamos a ir hasta Argentina y vamos a conocer un poquito más de la historia de la Universidad del Plata. Bien, para empezar queremos empezar con la dirección de Dios, para lo cual queremos inclinar el rostro ahí donde estamos para poder orar. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, te damos gracias por permitirnos estar nuevamente en este seminario. Ayúdanos, Señor, a aprender todo lo que tus siervos nos vayan a enseñar y poderlo retener, Señor. Queremos siempre que tú puedas dirigir a cada ponente, que tú puedas dirigir a cada hermano que se encuentra al otro lado de la pantalla, Señor. Gracias te damos, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Muy bien. Esta noche vamos a empezar con nuestra primera ponencia, Omar. En esta noche tenemos el gusto de poder presentar al doctor Juan Carlos Priora. Él nos va a estar contando en la primera ponencia, de a conocer acerca de la historia de la Universidad Adventista del Plata y su aporte en el crecimiento del adventismo. Vamos a conocer un poquito más del doctor. Él nació en Bahía Blanca, de la provincia de Buenos Aires, en el año 1939. Se graduó de bachiller en el Colegio Nacional de Bahía Blanca en el año 1957. Asimismo, él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional del Sur, Argentina. También realizó sus estudios de posgrado en la Universidad Nacional de Plata y Córdoba. Se ha especializado en filosofía de la historia e historia del pensamiento argentino. Ejerció el periodismo, posee carne de periodista profesional, preceptor o auxiliar de disciplina en el Colegio Nacional de Bahía Blanca. Asimismo, secretario y profesor en el Colegio Secundaria de Villa Iris de la provincia de Buenos Aires. También fue decano de la Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Adventista del Plata en el año 1990 hasta el año 1994. Y desde el año 2007 continúa como profesor emérito vitalicio de dicha universidad, profesor invitado Gary. También recibió numerosas distinciones de organismos oficiales y privados. Es casado con Margarita Irene Sharp. Ella es maestra, profesora, artesana y escritora. En la actualidad él tiene 2 hijos y 5 nietos. Hemos conocido un poquito más de la biografía del doctor Juan Carlos
Priora, que nos va a estar acompañando esta noche con nuestra primera ponencia. Les damos una cordial bienvenida al doctor Juan Carlos Priora, que nos está acompañando desde allá, desde Argentina. Un gusto, doctor, y un placer poder estar esta noche junto a usted. El tiempo es suyo. Ha hecho con el sistema educativo adventista en el mundo entero. Quiero introducir el tema con la experiencia de Martin Luther King. Martin Luther King, que ustedes saben que fue un defensor de los derechos civiles, que hizo una marcha a Washington, que acompañaron 250.000 personas y que expresó en esa oportunidad un discurso maravilloso que estaba considerado un modelo de discurso. Y en ese discurso usó una frase que circuló por todo el mundo y quedó registrada. Yo tengo un sueño. Y me tomo de esa frase porque yo también tuve un sueño. Cuando estaba en cuarto año del Colegio Nacional, llegaron 3 pastores a mi iglesia en Bahía Blanca. Y yo tenía 17 años y estaba por terminar al año siguiente, y me acerqué al presidente, que era un pastor norteamericano, pastor Bester, estaba el pastor Nestares también, y el pastor Jorge Yuno, director de educación, y les pregunté: pastores, si al terminar el secundario yo hago una carrera universitaria, ¿le podré ser útil a la iglesia? Por supuesto, me dijo el presidente, porque estamos pensando en crear una universidad. Fue maravilloso. 1956. A partir de allí se fueron tomando las decisiones para llegar a la universidad, transformar el añoso Colegio Adventista de Plata, fundado en 1898, transformarlo en Universidad Adventista. Pero se tardaron nada más ni nada menos que 26 años. Pero Dios dirigió las cosas de tal manera que finalmente se llegó a armar un proyecto a partir de febrero de 1990. Y trabajamos un equipo grande de 105 profesores y un equipo chico, como ahora se usa decir, un círculo rojo de unos 5 o 6 personas. Me dieron el privilegio de integrar ese equipo como coordinador adjunto. Lo presidía el pastor Carlos Morales, que había venido de Estados Unidos, estaba ejerciendo el segundo mandato como intendente, pero cuando la iglesia lo llamó para dirigir el Colegio Adventista del Plata, él aceptó e inmediatamente, al recibirlo en la universidad como nuevo rector del viejo Colegio Adventista del Plata, lo primero que me dijo: tenemos que crear la universidad, Juan Carlos. Él ya estaba pensando en eso. Y fue maravilloso
trabajar con el equipo de 105 personas, pero con el equipo reducido del Círculo Rojo. Tuvimos que contratar a un experto en planeamiento, un ex alumno del colegio. Fue magnífico, muy reconocido. Ya había trabajado en la creación y reformulación de la Universidad Nacional de Misiones, y entonces vino el rector, que era muy impulsivo, quería que viniera ya, pero resulta que el arquitecto Federico Leopold Scharp no estaba desocupado. Y dice, mire, era lunes cuando lo llamó, yo no puedo ir hasta el viernes. Llegó el viernes a la mañana temprano, se reunió a las 8 de la mañana con el rector le dio los lineamientos generales y para las 12 convocó al personal, a todo el personal de la universidad, para mostrarles el borrador de lo que sería la Universidad Adventista del Plata. Yo conservo las páginas originales que trabajó el arquitecto, esas páginas grandes que trabajan sobre un tablero, y allí se presentó sobre la base del colegio terciario, que tenía 4 especialidades, que eran teología, ciencias de la educación, ciencias económicas, y también trabajaban con las ciencias de la salud, porque ya venía enseñándose tanto desde la Cruz Roja como del propio Colegio Adventista y Sanatorio Adventista del Plata, la carrera de enfermería. Es interesante que el arquitecto presentó ese borrador al día siguiente, que era un domingo, al día siguiente, que era lunes, uno de los del equipo que estaba encargado de las relaciones con los docentes del gobierno, se llevó ese borrador y se lo presentó nada menos que al doctor Antonio Salonia, que es un prestigiosísimo educador reconocido en el mundo y que en ese momento era ministro de Educación. Cuando el rector se enteró que llegó ese borrador, me quiso matar, porque yo se lo pasé a mi compañero. Pero lo interesante fue esto, cómo Dios estaba detrás de todo. Y el doctor Salonia, al ministro, le dijo, mire, esta va a ser una universidad formidable, porque al ver yo este diseño en borrador, preveo que va a ser una muy buena universidad. Y así seguimos adelante, y sobre la base de lo que teníamos se crearon las facultades de ciencias religiosas, la facultad de humanidades, ciencias religiosas con 8 carreras, la facultad de humanidades con 27 carreras, la facultad de ciencias económicas y administración con 11 carreras, la facultad de ciencias de la salud con 5 carreras, menos medicina. La habíamos presentado en el proyecto, pero los entes acreditadores de la Iglesia Adventista nos dijeron que esperáramos hasta que estuviera consolidada la universidad para empezar con la carrera de medicina. Y finalmente había una quinta facultad que nunca se creó, lamentablemente, la Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Y como les dije, empezamos en marzo con los borradores. En junio entregamos el proyecto completo, 2 tomos, y en diciembre, el 7 de diciembre, los administradores del Colegio Adventista del Plata, encabezados por el profesor Carlos Morales,
y el profesor Juan Carlos Olmedo, que era mi jefe inmediato, porque él era el coordinador general del proyecto, fueron al Ministerio de Educación de la Nación y recibieron de manos del doctor Salonia el decreto de creación provisoria de la Universidad Adventista del Plata, el 7 de diciembre, y el 15 de diciembre se hizo la graduación del Colegio Adventista del Plata y en ese momento la transformación en Universidad Adventista del Plata. Lo interesante es lo siguiente, y contesto una de las preguntas que ustedes me hicieron. ¿Qué tiene que ver la universidad con la misión? El ministro de Educación le puso la mano sobre el hombro al pastor Morales y le dijo, profesor Morales, la iglesia adventista, que era una iglesita, fue muy delicado porque no quiso usar la palabra secta, porque así estábamos catalogados por los especialistas en movimientos religiosos. Una secta de las peores, una secta destructiva. Dice, porque a una secta no se le da una universidad. A partir de ahora, ustedes pasaron a ser una iglesia. Y ese es un tremendo desafío que seguimos enfrentando con la bendición de Dios y absoluta responsabilidad, porque es muy fácil crear, no es fácil, es un proceso largo crear una universidad, pero es muy fácil anularla. Sencillamente con un decreto, la firma del presidente y del ministro de Educación, si hemos cometido violación de la ley universitaria, desaparece la universidad. Pero el Señor nos ha ido guiando para que no sea así y la universidad se ha seguido desarrollando hasta el momento. Finalmente, en el año 2002, el presidente de entonces nos concedió mediante decreto la autorización definitiva como universidad de pleno derecho. A partir de allí seguimos avanzando hasta el día de hoy. Y esto es una oportunidad maravillosa. Ustedes preguntaban cuál es la importancia para la iglesia. Ya les mencioné un detalle, pero ahora viene el otro detalle importantísimo. Nuestras universidades tienen la finalidad de preparar personas que honren y glorifiquen a Dios, pero que también sean responsables desde el punto de vista académico. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Tenemos alumnos de todas partes del mundo. Este año, felizmente, no disminuyó pese a todas las dificultades que tenemos en el mundo y muy particularmente en Latinoamérica. La universidad sigue creciendo y sigue preparando alumnos para la misión dentro y fuera de la República Argentina, dentro y fuera de Latinoamérica, dentro y fuera de Europa, de Estados Unidos, de Asia, de África, donde nuestros alumnos van a hacer sus prácticas y su servicio. Y eso a nosotros nos da la tranquilidad de que solamente por obra y gracia del Espíritu Santo estamos haciendo las cosas discretamente bien. Lo que hay algo que sí está faltando. Elena dejó ahí en los libros el evangelismo y el otro libro, bueno, ahora se me fue, pone mucho énfasis
en que la Iglesia se tiene que ocupar de las clases olvidadas. Ella usa un término muy elegante, las clases olvidadas. También se suele usar las clases descuidadas. Y mi mayor preocupación es esta, para todas las universidades adventistas. ¿Qué estamos haciendo por las universidades que tenemos alrededor? En algunos casos son varias. Podemos decir, ¿qué estamos haciendo por las universidades, en mi caso, de la República Argentina? ¿Qué estamos haciendo por las clases elevadas social, económicamente, intelectualmente? Es una respuesta que cada universidad adventista tiene que hacerlo. Felizmente algo se está haciendo, pero mi preocupación es la siguiente. Para la cantidad de personas a las que llegamos, generalmente no hace falta doctores ni alumnos universitarios. Con los hermanos piadosos que oran y que tienen el sentido de misión, es suficiente para atender a esas clases a las cuales estamos dirigiéndonos. Pero ¿quién va a las universidades, tanto estatales como privadas, que son muchas las que tenemos alrededor? ¿Quién va a trabajar con los estudiantes universitarios? ¿Quién va a trabajar con por los profesionales no adventistas? Este es el gran desafío. Algo estamos haciendo. Por ejemplo, acá hace todos los años la Feria Internacional del Libro, que es muy conocida en el mundo entero. Esta vez, por segunda vez, la universidad va a tener la presentación de uno de los libros de uno de nuestros grandes intelectuales, el profesor y doctor Raúl Kers, que es especialista en Heidegger, y él va a presentar uno de sus libros, entiendo que es el segundo tomo acerca de Martín Lutero, en una sala especial alquilada por la universidad. Tuvimos el privilegio de hacer algo más discreto, presentando en otra feria del libro anterior, el libro titulado Don Francisco Hermógenes Ramos Mejía, como un revolucionario en Mayo, defensor de los pueblos originarios, empresario exitoso y cristiano ortodoxo. Quiero decir, para el mundo que nos está escuchando ahora, que don Francisco Hermógenes Ramos Mejía guardó, por supuesto el sábado, creyó en la segunda venida de Cristo y guardó y predicó 12 de las 28, o ahora creo que son 29, doctrinas de la Iglesia Adventista. Y él vivió entre 1773 y 1828. Imagínense, la hermana Huay, por supuesto, vivía, pero la mayoría de los líderes adventistas recién empezaban a caminar, y don Francisco Hermógenes Ramos Mejía murió en 1828. Recién en 1845 se comenzó el gran movimiento adventista. De ese movimiento se desprendió la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 1845. Don Francisco Hermógenes se adelantó muchas décadas a esos primeros adventistas del Séptimo Día. Hemos trabajado, presentamos el libro en la Feria del Libro, presentamos la tesis doctoral titulada Don Francisco Hermógenes Ramos Mejía y el pensamiento diferente.
y felizmente está en la Academia Nacional de la Historia. Hace poquito me invitaron a participar de un homenaje a Manuel Belgrano, que ustedes saben que además de ser el creador de la bandera, ser general y ser abogado, fue un gran lector de Lacunza y lo conoció cuando estaba en Salamanca, y cuando vino acá se encontró con un sacerdote dominicano o dominico que tenía un manuscrito muy bueno, porque los que andaban circulando desde principios del siglo XIX eran muy defectuosos, y ese estaba avalado por el secretario de Manuel Lacunza, y Manuel Belgrano tomó ese manuscrito, lo llevó a Inglaterra y hizo una edición preciosa en 4 tomos, 1937 páginas, 4 tomos, 1816. Se conoce como la edición belgraniana. Y lo más interesante es que don Francisco Hermógenes Ramos Mejía, antes que Belgrano se fuera para Londres, copió ese manuscrito, porque en aquella época era frecuente que los barcos se hundieran. Yo sé que don Francisco era muy amigo de Belgrano. Estaría preocupado si se hundía el barco y se ahogaba Belgrano, pero estaba muy preocupado por el manuscrito. Pero Dios cuidó para que ese manuscrito retornara. Yo tuve la oportunidad de ir a buscarlo a la iglesia de los dominicos en Buenos Aires. No lo pude ver porque no estaba el padre director de la biblioteca, pero hablé con el prior y tuve la oportunidad, como ellos a las 6 de la tarde hacen el culto, de participar del culto con los dominicos. No sé si se terminó mi tiempo. No, pastor, tiene todavía unos 10 minutos. Ah, bueno, muy bien. Ahora bien, si ustedes ven allí hay un fotograma con el hecho en cemento que dice CAP. Ahí está el viejo Colegio Adventista del Plata, fundado en 1898. Y ahí está, ahí lo veo en la pantalla. Se avanza y ven abajo Universidad Adventista del Plata. Ahí se ve la transmisión o la conversión del colegio, del viejo y brillante Colegio Adventista del Plata, fundado en 1898, que empezó a funcionar en este predio en 1900 y antes en 1899, y creo que está ahí el fotograma siguiente, empezó a funcionar en Las Tunas, un pueblo que está a unos 250 kilómetros de acá, de este lugar, en la provincia de Santa Fe. Funcionó allí mientras estaban construyendo los edificios aquí. No sé si podemos seguir viendo los fotogramas. Y entonces, ahí estamos, perfecto. Podemos ver, ahí está, no podemos construir el futuro sin tener en cuenta el pasado. Esto lo dijo Fernando Lugo. Ustedes lo conocen porque fue presidente del Paraguay, es un sacerdote. Y efectivamente, por eso estoy tan convencido que Dios me dirigió a estudiar la carrera de historia, gracias al consejo de los pastores que dijeron que hacía falta universitarios en la iglesia. No podemos construir el futuro sin tener en cuenta el pasado. Por eso yo los felicito a ustedes que están haciendo la historia de nuestras universidades en Sudamérica. Vemos el siguiente fotograma, por favor. Allí está justamente el pastor Carlos Morales, un gran ejecutivo que el que lo precedió, el profesor Emilio Enrique Fogel, tuvo la visión
en 1998 de empezar a trabajar con ese tema, y en 1999 entregó el pedido al Ministerio de Educación, con lo cual obtuvimos el número de ingreso, y eso fue muy importante para nosotros. Tuvo una gran visión el profesor Fogel. Lo reemplazó en 1990 el profesor Morales, y trabajamos juntos hasta que Dios nos dio la alegría de conseguir, solamente por la gracia de Dios y el trabajo de mucha gente y las oraciones, la Universidad Adventista del Plata. Vemos el siguiente fotograma, por favor. Bueno, los alemanes del Volga comenzaron a llegar en 1878 y estaban estas familias Riffel que todos sirvieron a la iglesia. 11 jóvenes que se formaron en el Colegio Adventista del Plata y sirvieron a la iglesia. Avanzamos. Esto es en Entre Ríos. Acá tenemos la aldea Jacobi, en donde trabajaron los primeros adventistas del séptimo día en la República Argentina. Adelante. Algunas familias suizo-francesas se habían asentado en Felicia, departamento de las Colonias, familias muy conocidas. Ustedes pueden conocer Dupertuis, Arndo, Barton, etc. Eran bautistas, recibieron publicaciones que hablaban del sábado, las leyeron, las pidieron, y ocurrió lo mismo que con el inmigrante italiano Pedro Peverini en Las Garzas. En distintos lugares, sin tener un pastor, comenzaron a guardar el sábado hasta que vino el primer pastor, que fue el pastor Frank Westphal. Adelante. Ahí está, todavía se conserva. Tuve el privilegio de visitar varias veces, pero esta fue la primera vez que visité el viejo molino harinero llamado San Luis, cuyo primer dueño fue el señor Injavini y luego pasó al señor Wegener. Tuve la oportunidad de saludar a los hijos y a los nietos del señor Wegener, y ellos tuvieron la gentileza de mostrarme donde estuvo en Las Tunas, este lugar, el primer colegio adventista del Plata. Hoy todavía se conserva esa casa con muchas dificultades. Los dueños la conservan porque admiran lo que la iglesia hizo. Y el intendente, que nos visitó varias veces en las conferencias que dimos allí, nos dijo, porque hubo algunas dificultades, especialmente por otras congregaciones religiosas que no tenían simpatía por los adventistas, y finalmente porque estuvimos en Las Tunas porque ahí pasaba el ferrocarril, pero la congregación de los alemanes del Volga pues llegó a ser más numerosa, y finalmente uno de los hermanos donó las hectáreas que ahora conforman el núcleo central de la Universidad Adventista del Plata, y decidió construirse, pasamos a la siguiente, el colegio en el predio de las 17 hectáreas que nos donó el hermano Luz. Adelante. Bueno, ahí está, esto quiero mostrarle, ahí está la familia Wegener, la señora mayor con la cual estuvimos muchas veces, una mujer encantadora, y los dos hijos. Esta chica le digo yo, porque ya está jubilada, trabajó en aerolíneas argentinas, en relaciones públicas, tiene ganas, y este es el hermano que se encarga de cuidar. Y aquí les quiero mostrar, estas eran las habitaciones de los estudiantes residentes en el colegio.
Tuve la oportunidad de sacarle la foto a uno de los primeros alumnos que vivían. Él reconoció que esa era su habitación, la última que está allí a la izquierda. Seguimos adelante. Acá el primer edificio del Colegio Adventista del Plata, que abrió sus puertas en abril de 1900, el 18 de abril. Adelante. Bueno, el gran filósofo católico Etienne Gilson dijo: los hombres somos muy aficionados a buscar la verdad, pero muy reacios a aceptarla. Adelante. La siguiente. Y entonces ahí tenemos la última edición del colegio, de la historia de la Universidad Adventista del Plata. Es una selección que tiene 200 y pico de páginas de un libro que, si lo imprimiéramos ahora, tendría 950 páginas en Word. Adelante. Ahí está toda la historia. Acá es una selección. Ahí están los 2 tomos que entregamos al Ministerio de Educación de la Nación. Es interesante que este proyecto mereció gran atención, al punto que un caballero que nos ayudó en la creación de esta universidad notificó que él tenía. Es interesante que designaron a un sociólogo y cuando lo designaron para crear la Universidad Nacional de La Matanza, y él fue al ministerio, un hombre inteligente, dice: mire, yo soy decano, he sido decano de la Universidad Nacional de Misiones, pero de ahí a crear una universidad, ¿qué me pueden facilitar ustedes? Proyectos de creación. Y dice: mire, dice, no perdamos tiempo, le vamos a presentar el proyecto más importante que entró en los últimos 25 años. ¿Y cuál no fue su sorpresa cuando vio que era el proyecto de la Universidad Adventista del Plata? Y levantó la tapa y encontró el nombre del arquitecto Char, del cual era colega en la Universidad de Misiones, y de un servidor que éramos amigos. Y entonces nos llamó y nos pidió orientación, y la Universidad Nacional de La Matanza, sobre la base de estos proyectos nuestros, sacó en la Feria Internacional de Sevilla el primer premio a las universidades creadas en los últimos 25 años. Muy bien, no sé qué está pasando, hubo una llamada y se me terminó el tiempo. Adelante, en todo caso. Se terminó. Bueno, estoy esperando indicaciones, por favor, porque ustedes saben que un historiador puede seguir hablando. Me dicen. Muy bien, queremos agradecerle, Pastor Carlos, por la ponencia de esta noche. Estamos muy agradecidos por acompañarnos y muchas gracias. Muy bien, queridos amigos que nos están acompañando, vamos a continuar con nuestro programa esta noche. Como el día de ayer, bueno, durante todas estas noches vamos a estar conociendo acerca de pioneros adventistas. Y pues una vez más esta noche nos va a estar acompañando el doctor Miguel Ángel Salomón. Vamos a darle una cordial bienvenida, doctor. Es un gusto poder estar una vez más con usted. Bienvenido.
Carlos Priora. ¿Cómo no apreciar, saborear todo lo que ha significado la historia de la Iglesia en la República Argentina y todos sus comienzos, sus inicios, y luego trasladarnos al inicio de lo que es hoy la Universidad Adventista del Plata? Doctor Priora, gracias realmente por el gran aporte de lo que usted ha hecho y sigue haciendo en favor de no olvidar la manera como Dios nos ha conducido en el pasado para no tener ningún temor de las cosas que tenemos en el futuro, ¿no es cierto? Muchas gracias. Bueno, en esta noche vamos a continuar con la presentación del tema sobre el Gran Chasco. Vamos a hacer una pequeña rememoración, recordar un poco lo que dijimos anoche, que el gran movimiento adventista no nació allí en el noreste de Estados Unidos. El gran movimiento adventista se formó en diferentes lugares, diferentes continentes de esta tierra, con personajes que fueron sacudidos por los elementos que se sucedieron en la tierra a manera de señales, y que todo esto perturbó a la gente y las llevó a preguntarse cuál es el significado de todas estas señales, ¿no? ¿Por qué el sol se oscureció y la luna? ¿Por qué el terremoto de Lisboa? ¿Por qué la caída de las estrellas o la lluvia de meteoros, como se le llame? ¿Qué significaban todas estas señales? Y acudieron, por supuesto, a las Sagradas Escrituras, porque la Biblia, como dijimos anoche, al cumplirse los 1260 años, 1798, comenzar con el tiempo del fin, todas estas señales se sucedieron y sacudieron a las personas para despertarse e investigar las profecías bíblicas. Es allí que surgen en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica y finalmente en los Estados Unidos la figura de don Guillermo Miller. Pero hubieron antecesores, como lo dijimos anoche, y qué gozo, qué gusto, qué alegría escuchar del doctor Juan Carlos Prioria el personaje famoso de don Francisco Hermógenes Ramos Mejía, que yo dije anoche, el primer adventista del séptimo día en Sudamérica. Así es. Muy bien. Entonces retomamos ahora, con lo dicho anteriormente, lo que sucede en los Estados Unidos en torno a 1843 y cerca de 1844. Don Guillermo Miller y sus acompañantes todavía no se atreven a fijar una fecha específica para el retorno del Señor Jesucristo. No quieren aventurarse a decir exactamente va a retornar el Señor Jesucristo en esta fecha. Por lo tanto, se suceden ciertos acontecimientos en torno a este evento. Pero yo quiero presentarles algo que, como dije anoche, el certificado de nacimiento, la partida de nacimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si ustedes me permiten allí compartir pantalla, por favor, yo quiero que vayamos al texto bíblico donde se encuentra precisamente nuestro certificado de nacimiento. Y está en el libro del Apocalipsis capítulo 10. El capítulo 10 es el contexto y al mismo tiempo la explicación. ¿Por qué el gran chasco del 22 de octubre de 1844? Leamos el capítulo 10 de Apocalipsis. Dice allí, vi descender del cielo a otro ángel fuerte,
envuelta en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en el cielo sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Continuamos. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y tome el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muy bien. Si alguna vez te preguntas dónde está nuestra identidad, nuestro origen, nuestro nacimiento en las Sagradas Escrituras, tenemos que ir a buscar el libro de Apocalipsis en el capítulo 10. Y allí está la explicación del gran chasco. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Como ya hemos dicho, hubo una expectativa enorme en el mundo y ahora en Estados Unidos con el surgimiento de Guillermo Miller, este estudioso de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Como conclusión, después de pasar más de 15 años investigando concienzudamente las Escrituras, llegó él a la conclusión de que la profecía de Daniel 8:14, donde dice que después de las 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Decíamos anoche que la comprensión de Guillermo Miller y sus compañeros era que el santuario se refería a la tierra. Y si Cristo vendría a purificar el santuario, indudablemente que lo haría a la tierra. El juicio, la segunda venida de Cristo, según Guillermo Miller, según su interpretación, era venir a hacer una obra de juicio, de purificación y de limpieza, y empezar la nueva tierra, con todas las promesas contenidas en cuanto al segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué pasó? Cristo vendrá. Allí el grupo de estudiosos empiezan a ensayar algunas interpretaciones y decir, bueno, según la parábola de San Mateo 25 de las 10 vírgenes, ¿no? Hay un tiempo de espera. Las vírgenes todas se duermen, pero hay todavía, mientras se espera que venga el novio, ese tiempo de espera, ¿no? Era justamente entre 1843 y 1844. Hay que todavía aguardar qué es lo que va a suceder.
todavía no tenían ellos una comprensión exacta y cabal de los sucesos señalados en el cronograma profético. De tal manera que empezaron a explicar que ese tiempo de demora, ese tiempo de espera, era el tiempo cuando los adventistas mileritas estaban tratando de entender el tiempo del, digamos, señalado en los calendarios, digamos, hebreos, y que coincidiera con el calendario occidental, de tal manera que allí hay un tiempo, hay una diferencia de tiempo, y como ellos no se pusieron de acuerdo todavía, entonces a eso le denominaron el tiempo de espera, hasta que llega un momento en que un hombre llamado Samuel Snow, este hombre empieza a hacer su estudio nuevamente de la parábola de Mateo 25 y dice que ahora llega el momento en que hay una situación, hay un evento en que hay un clamor llamado el clamor de medianoche. Se escucha, he aquí el esposo que viene. Salgamos a recibirle. Y ese clamor de la medianoche se unió precisamente con la figura, con el surgimiento de la figura de don Irán Edson. Cristo no vino en 1843. Tampoco vino en la fecha que llegaron a fijar finalmente para hacer coincidir los años en el calendario hebreo que correspondían a la purificación del santuario. Ellos trataron de hacer coincidir y dijeron, no, la espera es porque nosotros no hemos calculado que el 22 de octubre es el tiempo, 1844, es el tiempo exacto del cumplimiento de los 2300 días. En esa fecha realmente será la segunda venida de Cristo. Cuando ellos llegaron a esa convicción, entonces es cuando dice el clamor de medianoche. Ahora sí, salgamos porque ya entendemos que la segunda venida de Cristo corresponde en el calendario nuestro, decían en Estados Unidos, al 22 de octubre de 1844. Esto hizo vibrar a los mileritas, a los adventistas, con tal entusiasmo, con tal convicción y fuerza, que ellos pregonaron a los cuatro vientos, Cristo vendrá el 22 de octubre de 1844. Porque en esa fecha coincide exactamente el 10º día del 7º mes, fecha en que el santuario se purificaba, el santuario terrenal de los judíos, ¿no? Entonces, el 10º día del 7º mes, exactamente iba a coincidir con el 22 de octubre de 1844. Esto, imagínense ustedes, cómo recobraron fuerza, cómo entraron nuevamente en ese entusiasmo a vibrar con la esperanza bienaventurada. Cristo vendrá. Entonces, anoche decíamos, Guillermo Miller, su esposa, su familia, Joshua Behind y otros, José Bates, otros seguidores, Elena Harmon, Jaime White, su esposo, todos estaban imbuidos del espíritu de aguardar la venida de Cristo. Muchos agricultores mileritas dejaron sus cosechas, no las alzaron. Porque ¿para qué?
¿Para qué hacer las cosechas si ya Cristo está viniendo? ¿No? Estamos tan cerca de la venida de Cristo. Y la gente, algunos se deshicieron de sus propiedades. Algunos dejaron de hacer sus negocios, abandonaron, renunciaron a sus negocios allí, porque este era el momento supremo. La esperanza bienaventurada se cumpliría finalmente. Llegó 22 de octubre, muy de mañana, todos los mileritas, muchos acudían a las capillas, a los templos, para cantar, para alabar a Dios, orando o repasando las Sagradas Escrituras. Otros en el campo, al aire libre, se salían allí a mirar, a observar el cielo. Llegó la mañana del 22 de octubre de 1844. Pero no sucedió nada. Y estaban allí deseosos, impacientes. Terminó la mañana, llegaron al mediodía. Y dijeron, bueno, la Biblia dice que el Señor vendrá y hay que esperar. Transcurrieron las horas de la tarde y tampoco vino el Señor. Ya entró un sentimiento, ustedes pueden imaginarse, cuando los anhelos más hermosos que los seres humanos tenemos, los confiamos a algo como que es el cumplimiento en un determinado momento de nuestra existencia, pero no se ve que se cumplen, entonces algo empieza a suceder en la vida del ser humano. Y los adventistas, terminó el día y no sucedió nada. Y algunos leyendo las Sagradas Escrituras, leían textos bíblicos como el que está mencionado en los evangelios, ¿no? De que puede venir a la mañana, al mediodía, en la tarde o en la noche, ¿no? Así que puede venir, puede suceder. Entonces, continuaron aguardando, aún en las horas de la noche. Pero el Señor Jesucristo no vino. No sucedió nada. ¿Qué amargura? ¿Qué dolor? Cuando las esperanzas se frustran, cuando las ilusiones más caras del ser humano se derrumban, se ve que se deshace como un castillo de naipes, o como cuando la arena se escurre entre los dedos, no pasó nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué no pasó nada? ¿Y bien? Aquí viene la explicación justamente sobre el texto que hemos leído. Aquel librito, el librito de Daniel, simbolizado por el librito en la mano de este ángel, que lanza un juramento, y que ese ángel se lo entrega a Juan, que en ese momento es el símbolo, ¿no?, del movimiento de aquellos que están aguardando la venida de Cristo. Ese librito, el libro de Daniel, que hablaba de las profecías de Jesús en su segundo advenimiento, al no interpretarlo correctamente, al digerirlo, al leerlo, investigarlo y encontrar las profecías de la segunda venida de Cristo, según la interpretación de los mileritas, realmente era algo dulce, algo que daba un sabor especial. Pero la gente, al escuchar esos mensajes, no tenía otra alternativa que imbuirse del entusiasmo, como decíamos anoche, de la pasión que le infundía Guillermo Miller a sus predicaciones, a la predicación, a mostrar sus cuadros proféticos, sus diagramas, y que nadie podía excusarse, nadie podía presentar algún argumento para combatir la verdad que Guillermo Miller presentaba. Era una verdad indubitable, no se podía dudar de esto. Entonces, con tal convicción salieron a predicar. Sin embargo, esa dulzura que significaba ver carpas con miles y miles de personas expresando la alegría y el gozo
en la esperanza bienaventurada del pronto retorno de Jesucristo. Era dulce, era dulce. ¿Quién no quería compartir? El Señor Jesucristo vendrá dentro de poco tiempo. Y todas nuestras esperanzas que hemos cifrado serán una realidad al verlo al Señor Jesucristo venir cara a cara otra vez. Bueno, pero no vino. Ya hemos dicho, no vino el Señor Jesús. ¿Qué pasó? Al día siguiente, el 23 de octubre, no 22, sino 23 de 1844, los hermanos se reunían para mirarse los rostros, algunos todavía secándose las lágrimas, desconsolados, tristes, chasqueados. Hubo uno de ellos llamado don Irán Edson. Irán Edson. Este hombre dice, vamos a encontrar a nuestros hermanos que están seguramente esparcidos. Vayamos a sus hogares, vayamos a las diferentes casas, vamos a orar, vamos a pedir al Señor, vamos a suplicar que Él nos diga qué fue lo que pasó, por qué nos ha sucedido esto. Vamos a buscar a los hermanos. Mientras Irán Edson, con sus compañeros y otros más, iban en busca de estos hermanos para consolarlos, para animarlos, para orar, de pronto Irán Edson tiene un sentimiento en su corazón, en lo más íntimo de su vida. El Señor pone en su mente algunas verdades que él debería investigar, debería estudiar. Habían estudiado la palabra de Dios, eran muy conocedores de la Biblia. Estos adventistas de aquel tiempo eran investigadores a fondo de las Sagradas Escrituras. No se los podía criticar. Sin embargo, cuando Irán Edson camina por el medio de suma y sal, yendo a las otras casas, se detiene y su compañero camina hacia adelante. Y él está mirando un poco al cielo y a su mente el Señor le pone impresiones tremendas. Y él va pensando qué pudo haber pasado. Y el Señor coloca estas impresiones y mientras él mira hacia el cielo, él dice que tuvo una visión. El Señor Jesucristo en ese tiempo no vendría a la tierra, estaría pasando del lugar santo al lugar santísimo para poder hacer la obra del juicio, lo que llamamos nosotros el juicio de investigación. Y ahora, compartiendo nuevamente la pantalla, vamos a ver justamente la explicación de lo que hemos dicho. Aquí, Daniel capítulo 7, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían y millones le asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y luego dice que este Jesucristo, el Señor Jesús, como el Hijo del Hombre, como que viene al anciano de días. Y es aquí donde Irán Edson tuvo la iluminación de parte del cielo para entender qué había sucedido el 22 de octubre de 1844. ¿Dónde estuvo el error? El error no estuvo en los cálculos, no estuvo en el cálculo de las fechas, no estuvo el problema en revisar los calendarios de tanto el calendario hebreo, el calendario occidental o juliano como llamamos, ¿no? El calendario de los caraítas, no estuvieron los problemas allí. El cálculo era exacto.
Después de la orden de Belsasar para salir a la restauración de la ciudad de Jerusalén, para reedificar Jerusalén en tiempos angustiosos, cuando se da la orden 457 antes de Cristo, transcurrirían 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días. Y esto avanzaría hasta el 22 de octubre de 1844. Los cálculos no estaban errados. La fecha no era la equivocada. El error estuvo en interpretar el evento, el acontecimiento que se realizó precisamente en esa fecha. Y en esa fecha, ¿qué fue lo que aconteció? El Señor Jesucristo toma un lugar especial en el lugar santísimo, deja el primer ambiente en el santuario celestial y se va al lugar de el juicio, lugar santísimo, para iniciar una obra de investigación. Esta enseñanza que le llegó a Irán Epson, va y la comparte con sus compañeros, con sus amigos, con sus hermanos, y le dice: hermanos, esto es lo que he recibido, esto es lo que yo he comprendido ahora. Yo lo comparto con ustedes y tenemos que irnos a las Sagradas Escrituras e iniciar un estudio a fondo. Fueron al libro de Daniel, fueron al libro de Hebreos, fueron al libro de Apocalipsis y allí encontraron que el evento del cual él había tenido un conocimiento de manera muy especial realmente explicaba por qué el chasco del 22 de octubre de 1844. Don Irán Epson finalmente declaró al grupo de hermanos que estaban tristes, desconsolados. Él les dijo lo siguiente: vi en forma distinta y clara, en lugar que nuestro sumo sacerdote viniera desde el Santísimo del Santuario Celestial a esta tierra, el 10º día del 7º mes, al finalizar los 2300 años, lo que hizo fue entrar por primera vez en el 2º departamento del santuario, que tenía una obra que realizar en el lugar santísimo, antes de venir a esta tierra. Esta es la explicación que Irán Epson compartió con sus hermanos, y a partir de ese tiempo se da inicio a una investigación, a un estudio de las Sagradas Escrituras para confirmar la gran verdad de que la fecha de 1844, 22 de octubre, señala enfáticamente, sin duda alguna, que fue el comienzo del juicio investigador que se realiza en el santuario celestial de los cielos. Con esta enseñanza se empiezan los adventistas a reunir, a estudiar y a tratar de entender perfectamente las verdades de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con los hermanos? ¿Qué sucedió con ellos? Después del 22 de octubre, algunos adventistas, como resultado del gran chasco, ¿qué fue lo que pasó? Unos siguieron colocando fechas. Siguieron poniendo fechas para la segunda venida de Cristo. Y entonces estos llegaron a ser los llamados adventistas evangélicos, que creían en ciertas enseñanzas totalmente erróneas, como el estado consciente de los muertos y en un infierno que arde eternamente.
gradualmente fueron declinando hasta la extinción. Otro grupo que creía en el estado inconsciente de los muertos, pero que seguía guardando el domingo, tomó el nombre de los cristianos adventistas. La iglesia cristiana adventista que continúa existiendo hasta el día de hoy. Pero luego un grupo minoritario compuesto por Irán Epson, José Bates, Jaime White y su esposa Elena y otros se redujeron a un puñado de creyentes que no llegaban a los 30. Y este grupo, este núcleo original, es lo que da origen al movimiento remanente que luego de estudiar las Sagradas Escrituras en las reuniones sabáticas, las conferencias sabáticas, por la inspiración divina, por la iluminación del Espíritu Santo, fueron descubriendo las verdades que hoy forman parte de nuestro grupo, cuerpo de creencias adventistas del séptimo día. Y estos hombres, con ese espíritu, como los bereanos, en la noche, en las madrugadas, estudiaban, escudriñaban, hasta encontrar respuesta a sus grandes interrogantes. Y como dije, fueron formando el gran cuerpo de enseñanzas adventistas. No es que las inventaron, no las crearon, las descubrieron en las Sagradas Escrituras. Allí estaban, ahí estaba la verdad del sábado. Y allí una mujer llamada Raquel Preston, esta mujer bautista del séptimo día, aceptó la verdad del segundo advenimiento enseñado por Guillermo Miller, pero a ella le incomodaba que estos adventistas que anunciaban la segunda venida de Cristo no guardaran los 10 mandamientos, incluyendo el séptimo día de la semana. Por lo tanto, llega a la iglesia un domingo y les dice: ustedes están equivocados. Ustedes no están guardando el día del Señor, el verdadero día de reposo. ¿Y cuál es? Le dijeron. El Santo Sábado. Leamos los mandamientos, leamos la ley de Dios y vamos a encontrar que el sábado es el séptimo día, día del Señor, que Él nos ha dejado como un legado para nosotros. El inicio del trabajo de Raquel Preston con el pastor Federico Wheeler en su iglesia, con José Bates, que cuando él escuchó que en la iglesia de Washington, New Hampshire, allí se estaban reuniendo los adventistas, pero que ahora había un nuevo descubrimiento. Y el nuevo descubrimiento era la verdad del sábado. José Bates se va a New Hampshire, en Washington, y allí encuentra el núcleo de estos adventistas inquietos. ¿Cómo es esto? Y Raquel Preston le facilita cierta literatura, folletos sobre la verdad del sábado. José Bates empieza a investigar y dice: está claro, no hay dónde perderse. El sábado es el séptimo día del Señor que tenemos que respetar y guardar. Y José Bates lo va difundiendo, lo va enseñando. Escribe mucho sobre el sábado. Y todos sus folletos llegan a las manos de aquellos adventistas de aquel tiempo, de Elena de White, de Jaime White, de Irán Epson y todos los demás. Y el capitán José Bates se convierte en un heraldo del sábado, uno que levanta la gran verdad del sábado. Y en el pueblo adventista ahora hay una nueva verdad que es acariciada y aceptada por todos. Todavía la iglesia adventista no se había organizado como tal, pero podríamos decir que ya eran adventistas del séptimo día. Ya guardaban el sábado, ¿verdad? Aunque muchos años más tarde recién se organizarían oficialmente como la iglesia adventista del séptimo día, cuando adoptaron ese nombre, ¿no? Que fue fruto de una discusión, pero finalmente llegaron a colocar el nombre que hoy tenemos nosotros. Somos adventistas del séptimo día, ¿cierto? Por una verdad
que fue introducida al grupo de adventistas por una dama que venía de una iglesia bautista del séptimo día, y que guardaban el día de sábado. Mis queridos hermanos, así comenzó nuestra iglesia, con un chasco terrible, amargo, pero también con el descubrimiento de nuevas verdades, enseñanzas que poco a poco se las fueron rescatando, descubriendo en la Biblia, y con estas verdades se fue dando inicio al movimiento adventista del séptimo día. Mañana vamos a hablar de algo especial que ingresa, un ingrediente fundamental, una característica del movimiento adventista, el don de profecía. Ya tienen el sábado, séptimo día, los mandamientos ya están incorporados en el seno del grupo de adventistas, pero todavía falta algo, el don profético, para completar la identidad del movimiento adventista remanente, caracterizado porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Dios. El día de mañana, Dios mediante, nos encontraremos para tratar de entender la manera como Dios introdujo a este pueblo el don de profecía, para guiarlo, para orientarlo, para exhortarlo, para dirigirlo como un instrumento para que llegase a ser este movimiento tan especial, llegando a tener un mensaje para ser compartido en todos los rincones de la tierra. Y gracias a Dios, ese mensaje llegó a Sudamérica, llegó a Argentina, como ya lo hemos escuchado. Llegó a Paraguay, a Uruguay, a Brasil, llegó a Chile, llegó a Perú, llegó a Ecuador, llegó a Bolivia, y así por todos los rincones de nuestro continente. Y nosotros ahora somos los herederos de ese gran mensaje. Nuestra identidad la estamos tratando de recordar, de conocer en algunos casos, para tener la certeza y la seguridad de que estamos pisando, estamos anclados, el ancla firme que es la roca de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos los que han estado escuchando esta noche, tanto la conferencia del doctor Juan Carlos Priora como de este servidor. Doctor, muchísimas gracias. Realmente espectacular, doctor, esa síntesis de los pioneros del adventismo. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Salomón, también al doctor Juan Carlos Priora, por esa visión de lo que significa el adventismo, la educación adventista superior en la Argentina. Gracias. Realmente importante conocer nuestras raíces en Sudamérica y, por supuesto, también a nivel mundial. Conocer nuestras raíces nos permite tener una identidad clara de quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. ¿Está bien? Muchas gracias, doctor. Amén. Muy buenas noches, doctor Miguel Salomón. Mañana estaremos con usted también, continuando con la especialidad Pioneros Adventistas. Doctor Juan Carlos. Permítame, pastor, doctor Samuel Antonio, enviar un saludo muy especial al doctor Juan Carlos Priora. No he tenido el privilegio de estrechar su mano, de abrazarlo. He estado muy de cerca leyendo todo lo que usted escribió. Quien le habla es apenas un aficionado sobre la parte histórica, ¿no? Nos apasiona la historia. Entonces, Sí, doctor Priora, muchas gracias por la presentación de esta noche. Gracias, muchas gracias. Un abrazo hasta Argentina, un abrazo hasta Lima, Perú, con mucho cariño y aprecio desde la Universidad Adventista de Bolivia. Muchas gracias. Realmente, amigos que están estudiando la especialidad de pioneros adventistas, es un privilegio tener
a estos grandes hombres del Señor. Ayer estuvo con nosotros el doctor Alomía. Mañana tendremos una persona que estará hablando la historia de la universidad desde Brasil, y continuará, por supuesto, con nosotros el doctor Miguel Ángel Salomón. Permítame decirles que, amigos, debemos preparar un artículo, recordarles a ustedes que para aprobar esta especialidad necesitamos tener este artículo de un pionero, ¿está bien? Por ejemplo, si usted quiere conocer de Guillermo Miller, de Joshua Himes, de Samuel Snow, usted quiere conocer de José Bates, Elena G. de White, Jaime White y otros pioneros más que seguramente va a ir mencionando el doctor Salomón, usted puede ir al ESDA, anótese allí, es ESDA, ESDA. ESDA es la enciclopedia de la Iglesia Adventista. Está allí en el internet. Usted puede acudir, acceder y conocer allí de muchos pioneros más que están allí. Sin embargo, una deficiencia que pasamos, especialmente acá en Bolivia, es que no tenemos la biografía de nuestros pioneros. Tenemos pioneros en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Oruro, en Potosí, en Beni, en Pando, en todos los departamentos, en todas las ciudades de Bolivia. Tenemos pioneros en las iglesias locales, tenemos pioneros de los clubes de conquistadores, tenemos pioneros en la educación adventista, fundadores de colegios adventistas, tenemos pioneros en el área de salud, tenemos pioneros en el colportaje. Así hay una infinidad de pioneros en las iglesias locales, aquellos que han fundado una iglesia local, por ejemplo, en cualquier parte de nuestro país. Así necesitamos recuperar esa memoria, estimados jóvenes, señoritas que están en esta especialidad. Queremos recuperar esa memoria, que no se vaya. Yo el día jueves voy a presentarle a un pionero de la educación. ¿Está bien? Haremos una entrevista con un pionero de la educación en Bolivia. Usted lo va a conocer, usted va a escuchar cuáles fueron sus raíces en su infancia, su formación pedagógica, su vínculo matrimonial, su hogar, su ministerio como obrero de la iglesia. Usted va a conocer su aporte en la iglesia adventista y su aporte en particular hacia la educación. Así que, amigos, no tienen que perderse estas sesiones. Son importantes porque nos permite tener mayor visión de la historia y de nuestros pioneros. El día jueves usted va a conocer a un pionero. Entonces, quiero pedirle lo siguiente. Sé que algunos han estado preocupados y me dicen, pastor, ¿cómo voy a conseguir 1000 palabras de un pionero? ¿Cómo voy a obtener? ¿Se acuerda usted? Yo le presenté anoche la imagen de un artículo. Le mostré allí este artículo. A ver, permítame mostrárselo. Es la biografía, le decíamos, de don Francisco Tancara. Es una biografía que su servidor ha elaborado acudiendo a ciertos documentos y en esa biografía, cuando usted observa, tiene 1346 palabras. 1346 palabras. Y miren, es corto lo que hice. Por ejemplo, los primeros años está en un solo párrafo, los primeros años de vida de Francisco Tancara. Su educación y matrimonio es otro párrafo, suficiente. Y allí está comprendida la etapa de educación y matrimonio de Francisco Tancara. Su ministerio, que es la parte más importante, tiene varios párrafos, por cierto. Ahí usted puede observar, mire, su ministerio que abarcó una labor importante en la población de Rosario junto al pastor Rey Shepard. Y aquí en la parte final está aquí un párrafo de qué sucedió con Francisco Tancara después de que llegó a una etapa ya mayor, ¿sí? A la tercera edad y un poco más todavía de Francisco Tancara. Porque si ustedes observan aquí, miren, este señor Francisco Tancara nació en 1846.
nació en 1846 y este señor murió, aquí pueden observar, de acuerdo a los datos que se ha encontrado, en 1956. Prácticamente vivió 110 años. 110 años. ¿Está bien? El otro elemento importante que debemos destacar de este pionero es su contribución, porque hay mucha gente que ha estado en la iglesia adventista mucho tiempo, pero quizás su contribución ha sido casi nula en la iglesia. Pero hay gente que ha hecho una buena contribución a la iglesia. Producción bibliográfica, producción, labor académica, labor en la iglesia, fundador del club, fundador de la iglesia, fundador de un colegio adventista, un pastor jubilado. Usted puede allí acudir a un miembro de la iglesia que le pedíamos que tenga por lo menos 50 años, decíamos ayer, pero le vamos a rebajar la cantidad, y un miembro de iglesia que tuvo 40 años de presencia adventista, pero que tuvo una contribución en la iglesia. Por ejemplo, el fundador de la iglesia de Hamacas, el fundador de la iglesia central de Guayaramerín, el fundador de la iglesia de Sopocachi, el fundador de la iglesia de Villa Tejada, el fundador de la iglesia aquí de Vinto, el fundador de la iglesia de La Esperanza, que es una iglesia nueva, que no tiene, me parece que está por los 20, 25 años. Entonces usted puede construir la biografía de un pionero. Bolivia, escúchenme, estimados jóvenes, señoritas, Bolivia es un país que tiene poca historiografía de sus iglesias, como también de sus colegios, de sus hospitales, poca historiografía de sus pioneros. Así que lo que usted haga va a contribuir, ¿está bien? Va a contribuir a la historiografía del adventismo. No vamos a ser simplemente oidores de pioneros adventistas, sino vamos a contribuir. Ahí están las fuentes bibliográficas que se obtuvo para este trabajo. ¿Está bien? Amigos, quiero invitarles para que podamos contribuir juntos a esta experiencia. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. Dos personas que deseen preguntar sobre lo que hemos hablado. Adelante, por favor. Ahí está, Vladimir. Adelante, Vladimir, tienes una pregunta. Allí, Pastor Miguel Salomón, Vladimir está preguntando sobre el Gran Chasco. Dice allí, yo tengo una pregunta con respecto al Gran Chasco. Ayer se decía que tanto en Sudamérica, Europa y América se vio las señales como la caída de estrellas y personas. Viendo que esto pasaba, se pusieron a investigar. ¿Será que tanto en Europa, Sudamérica y América habrán coincidido con la misma fecha? Dice allí. Pastor, su micrófono está apagado. Gracias, Ahora gracias. sí. Indicarles que, en primer lugar, las señales de las cuales hablábamos ayer no se vieron en todos los países digamos, del mundo. Fueron en ciertas zonas muy pobladas que se llamaría la atención a esas ciudades pobladas, donde había gente que podía, digamos, estar en condiciones de poder recibir el impacto y buscar una respuesta. Llámese Europa, llámese Estados Unidos, llámese un poquito Centroamérica, pero Sudamérica no llegaron las señales como tales, ¿no? Sin embargo, en los lugares donde se vieron, fue notoria la llamada de atención que produjeron estas señales. En segundo lugar, en cuanto a las fechas, hemos dicho ayer, y lo vamos ahora tal vez a recalcar, que no todos coincidían en una fecha determinada para fijar el segundo advenimiento del Señor Jesucristo. Lo que se dijo anoche, y ahora lo vamos a repetir, es que todos estaban preocupados y pensaban que estas señales mostraban que el Señor Jesucristo vendría
en torno al año 1840, un poco antes, un poco después, no coincidían exactamente con una fecha. Simplemente se les estaba llamando la atención, el Señor en sus designios estaba llamando la atención con estas señales a algo que iba a suceder. Por eso es que estos hombres, estos personajes, con Manuel Lacunza, José María Rosas en México, en fin, en Europa, José Wolf y otros tantos en otros países europeos, ellos estaban, se despertó la atención a ellos para decir, algo va a suceder muy pronto. ¿Cuándo es ese pronto? Bueno, no coincidieron en fijar una fecha exacta para todos, ¿no? El lugar escogido para que finalmente eso suceda fueron los Estados Unidos, donde se gozaba de libertad religiosa y donde las condiciones eran más favorables para el despertar religioso que dio lugar al inicio del gran movimiento adventista del séptimo día, tal como lo conocemos hoy. Muy bien, gracias doctor por la respuesta. Doctor, una última pregunta, también está en el chat. Dice, una pregunta, si los pioneros eran tan estudiosos, ¿cómo es que no se encontraron con el versículo de Mateo 24:36, donde se menciona que nadie sabe el día ni la hora de la venida de Jesús? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Y es una pregunta para aquellos que hoy día continúan colocando fechas para la segunda venida del Señor Jesucristo. Cierto. Bueno, si eran estudiosos, eh, recuerden que las profecías de la palabra de Dios son elementos dados por Dios a través de los profetas para su pueblo, para su iglesia, para guiarlos a ciertos acontecimientos. Y la profecía de los 2300, de las 2300 tardes y mañana, o sea, 2300 días, es una profecía que tiene el propósito no de indicar que en ese momento el Señor Jesucristo iba a venir. No era para eso, era para enseñar otra cosa. Aquellos que se equivocaron, indudablemente lo hicieron. Y no olvidemos Apocalipsis 10. Ahí está la respuesta. ¿Por qué se equivocaron? Apocalipsis 10 nos dice que fue porque ese librito, el libro de Daniel, estaba colocado allí para que las personas gustaran de lo que significa ilusionarse, esperanzarse con el segundo advenimiento de Cristo. Pero ese no era el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14, ¿no? Por lo tanto, nosotros no podemos juzgarlos a ellos por qué, si fueron tan estudiosos, tan investigados. No, simplemente el Señor movió las circunstancias para que eso aconteciera y por lo tanto ahora nosotros tenemos una tremenda verdad. Y a pesar de la verdad que tenemos, no faltan personas en diferentes lugares de esta tierra que siguen poniendo fechas para la segunda venida de Cristo. A pesar del texto citado allí de que nadie sabe el día ni la hora de la segunda venida de Cristo, y no solo a mi Padre que está en los cielos. Muchas gracias, pastor. Gracias, doctor Miguel Ángel Salomón. Una vez más, un abrazo a usted y a su familia, al doctor Juan Carlos Priora por la participación excelente, excepcional durante esta jornada. Amigos, nos vamos a ir al Quizzes. Ya compartieron el link, el enlace del Quizzes, que es la asistencia a este evento. No se olvide, su asistencia y su artículo son fundamentales para obtener la especialidad de pioneros adventistas. Un abrazo, mis amigos. Nos vamos allá al punto de transmisión. Adelante, amigos.
Qué alegría nuevamente, queridos amigos, estamos con ustedes después de los seminarios de las dos ponencias que tuvimos esta noche, ¿verdad, Maide? Así es, ha sido de gran bendición para nosotros los oyentes y pues sin duda también ha sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Y queridos amigos, llegó el momento que tú estabas esperando, llegó el momento del... Quizzes. El quizzes son preguntas muy fáciles, muy sencillas, van relacionadas con las dos ponencias que hemos tenido esta noche, ¿verdad, Omar? Así es, queridos amigos, el link del quizzes ya se encuentra en el WhatsApp al cual pertenecemos en el grupo. Usted puede ir ingresando desde una buena vez y ya así poder participar. Recordarles, queridos amigos, que participar del quizzes es tu asistencia. Así es, amigos. Así que todos los que están en esta reunión vamos ingresando al quizzes y pues también como va a contar asistencia, pero es como una evaluación si hemos prestado atención, ¿no? Así es, queridos amigos. También mientras tú vas ingresando ahí al quizzes, queremos invitarte. También tenemos saludos a nuestra página, el CEMAT. Vamos a leer algunos saludos. Sí, así es. Nos han llegado saludos desde lugares muy distintos de Bolivia. Vamos a empezar leyendo aquí de José Adalit. Un saludo desde los lugares más cálidos de La Paz, los Yungas Caranavi. Un saludo cordial también para él. Y vamos a continuar. Nos llegó un saludo desde el Perú. Un saludo cordial también para Osval Izquierdo. Un saludo para él, para todos aquellos nuestros amigos igual que nos están viendo. Así es, queridos amigos, ahí les invitamos a que cada uno de ustedes pueda darnos un like ahí a nuestra página del CEMAT, Centro de Estudios y Memoria Adventista. Síguenos en nuestra página. Así es, queridos amigos, les invitamos para que ustedes puedan seguirnos por la página del CEMAT y asimismo ustedes puedan etiquetarnos con una fotografía del Club de Conquistadores y pues puedan etiquetarnos por la página del CEMAT. Está bien, asimismo nosotros vamos a estar viendo también los pioneros de su iglesia, de su Club de Conquistadores. Así es también, queridos amigos, tenemos también un material especial. Aquí Maide nos va a mostrar el material. ¿Cuál es ese material? Querido amigo, si tú participas de los 4 quizzes que se va a estar dando y obtienes la nota más alta, se te va a regalar este precioso material que titula precisamente Breve Historia de las Raíces del Adventismo en Bolivia. Así que no te lo puedes perder. Esfuérzate en tus exámenes y te va a llegar este precioso material. Así es, queridos amigos, todos aquellos de que acumulen puntos van a tener la posibilidad de poder llevarse este material que sin duda va a ser de gran ayuda para nosotros, del autor Samuel Antonio Chávez. Así es, queridos amigos, realmente es una bendición contar con cada uno de ustedes. Yo sé que nos están acompañando de las diferentes misiones, como ser de la Misión Boliviana Occidental del Sur. Así es, también queremos enviar un saludo cordial a todos nuestros amigos de la Misión del Oriente Boliviano. Y también enviamos a los hermanos de la Misión Boliviana Central. Así es, a cada uno de nuestros amigos igual que nos están viendo, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Y pues ahora sí, creo que sí, ya estamos listos para poder... Así es. Bien, queridos amigos, miren, mañana no te lo puedes perder. ¿Por qué? Así es. Mañana tenemos lo que es los seminarios sobre las universidades adventistas del Brasil. Así es un pequeño adelanto que le podemos dar del día de mañana. Así que, queridos amigos, ustedes una vez más están invitados para que puedan acompañarnos el día de mañana, martes. Así que mañana vamos a conocer un poco más de la historia de la universidad allá en Brasil. Bien, queridos amigos, ahora nos toca despedirnos. Mientras usted da su examen, nosotros nos despedimos con una oración. Así es, queridos amigos, y quiero invitarles a cada uno de ustedes que nos están viendo para que podamos inclinar nuestras cabezas, porque de esta manera vamos a terminar. Oremos. Querido Dios, te damos gracias, Padre, porque estamos muy seguros de que tú nos has direccionado esta noche. Mi Señor, ayúdanos a poder honrarte con cada cosa que nosotros vayamos a hacer. Nuestro mayor anhelo, Señor, en esta tierra es poder alegrar tu corazón con las cosas buenas que nosotros hagamos aquí. Querido Dios, quiero pedirte por cada uno de nuestros amigos, hermanos que nos están viendo, Señor, que tú puedas dirigir la vida de ellos y te damos gracias, Señor, porque también tú has permitido que podamos hacer esta reunión con cada uno de ellos.
Padre amado, estamos muy agradecidos contigo por las grandes bendiciones que tú has puesto en nuestras vidas. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así es, queridos amigos, estamos despedidos. Les esperamos el día de mañana martes, así que amigos, no se olviden de etiquetarnos en sus fotografías con su club de conquistadores y miembros igual de sus iglesias, el más antiguo, ¿no es cierto? Ustedes pueden etiquetarnos por la página del CEMAR, de Centro de Estudios y Memorias Adventistas de la UAP. Así que, queridos amigos, vamos a estar esperando sus fotografías y nos vemos el día de mañana martes.